Un proyectil se dispara desde el borde de un precipicio a 125 metros sobre el nivel del suelo, con una velocidad cuya magnitud es 65.2 metros por segundo y un ángulo de 37.0 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Parte A. Determina el tiempo que le toma al proyectil golpear el suelo. Parte B. Determine la distancia horizontal que viajó el proyectil. Parte C. Determine los componentes de la velocidad final, o sea, antes de golpear el suelo. Parte D. Determine la magnitud de la velocidad final. Parte E. Determine la dirección del vector de velocidad final. Y parte F. Determine la altura máxima que alcanza el proyectil. Bien, vemos que tenemos un montón de información que debemos deducir. Estamos mirando, ¿verdad?, el proyectil que es lanzado desde este precipicio con cierta velocidad v0. El ángulo z0 inicial, según el problema, es 37.0 grados y la velocidad inicial tiene un valor de 65.2 metros por segundo. Ese proyectil es disparado y llega al suelo, ¿verdad? Así que eventualmente lo vamos a considerar justo antes de golpear el suelo. Debemos entonces establecer nuestro sistema de coordenadas y vamos a tomar el siguiente. De hecho ya está marcado en la figura, pero para enfatizarlo, esta sería la dirección Y y acá sería el eje X. Así que primero vamos a calcular los componentes de la velocidad inicial, dado que v0 es igual a 65.2 metros por segundo a 37.0 grados. Podemos calcular el componente X de la velocidad inicial, que sería v0 por el coseno de z0. Así que esto es igual a 65.2 metros por segundo por el coseno de 37.0 grados. Esto nos da 51.9 metros por segundo. El componente Y de esa velocidad inicial va a estar dada por v0 seno de z0. Y esto sería 65.2 metros por segundo por el seno de 37.0 grados. Y esto es igual a 39.1 metros por segundo. Así que ya tenemos los componentes de la velocidad inicial. Otras cosas que vamos a necesitar de identificar son las coordenadas iniciales y finales del objeto. Usando este sistema de coordenadas vemos que Y0, la altura inicial, es 125 metros, que la altura final es 0, que la posición inicial en X es 0 y que desconocemos la posición en X final. De hecho, eso estaría relacionado a la parte B. Bien, vamos a comenzar entonces con la parte A. Es determinar el tiempo que le toma al proyectil golpear el suelo. Así que usamos la ecuación Y menos Y0 es igual a V0 Y por T menos un medio G por T al cuadrado. Notamos que en este caso Y es 0. Así que la expresión nos queda de la forma siguiente. Negativo Y0 es igual a V0Y por T
menos un medio g por t al cuadrado. Note que esto es una cuadrática. Vamos a pasar todos los términos al lado de la izquierda. Así que tenemos entonces un medio gt al cuadrado menos v0y por t menos y0, y esto es igual a 0. Si ahora sustituimos los valores, vamos a tener que esto es un medio por 9.880 metros sobre segundos cuadrados. Voy a eliminar las unidades. Menos v0y, que es 39.1 por t, menos y0, que es 125, y esto va a ser igual a 0. Así que podríamos escribirla finalmente como 4.90 t cuadrado menos 39.1 por t menos 125, y esto es igual a 0. Y esta ecuación cuadrática debemos resolverla para determinar el tiempo. Por lo tanto, identificamos esto como A, el negativo 39.1 como B y el negativo 125 como C, y utilizamos la fórmula cuadrática. T es igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C, todo esto sobre 2 veces A, con los valores que tenemos arriba. Así que podemos escribir lo siguiente: si es menos B, menos con menos es más, así que sería 39.1 más o menos raíz cuadrada de negativo 39.1 al cuadrado menos 4 por A, que es 4.90, por C, que es negativo 125. Por lo tanto, este signo frente al término cambia a positivo, y dividimos entre 2 por A, que es 4.90. Así que al resolver esto, los tiempos que obtenemos son negativo 2.45 segundos y el otro tiempo es 10.4 segundos. Note que el primer tiempo, por ser negativo, no es una solución de este problema físico. La solución entonces sería para el tiempo igual a 10.4 segundos. Así que entonces ese es el tiempo que le toma al proyectil llegar al suelo. Bien, la parte B nos piden entonces la distancia horizontal que es viajada por el proyectil. Ahí usamos x menos x0 igual a v0x por t. Notamos rápidamente que x0 es igual a 0. Por lo tanto, x va a ser igual a v0x por t. Así que x es igual a 51.9 metros por segundo multiplicados por 10.4 segundos. Y esto entonces nos va a dar un valor de 540 metros. Así que esta es la distancia horizontal recorrida por el proyectil. En la parte C. La parte C entonces nos pide los componentes de la velocidad final. Nos piden v justo antes de golpear el suelo. Para eso yo necesito saber cuál es su magnitud y el ángulo. Pero para saber esta información debemos determinar Vx y Vy, que son los componentes de la velocidad final. Procedemos a hacer esto con Vx. Vx, dado que esto es un problema de proyectiles,
la aceleración horizontal es igual a 0, toda la aceleración es vertical, y eso implica que la velocidad, el componente horizontal de la velocidad no cambia. Por lo tanto, Vx es igual a V0x. Y esto entonces es 51.9 metros por segundo. Este componente no va a cambiar durante el tiempo de vuelo de ese objeto. El componente vertical, Vy, lo podemos determinar usando una de las ecuaciones cinemáticas. Especialmente la ecuación esta, Vy es igual a V0y menos g por t. Así que tendríamos que esto sería 39.1 metros por segundo menos 9.80 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo, que es 10.4 segundos. Y tenemos como resultado negativo 62.8 metros por segundo. Y así que este sería el componente y de la velocidad final. En la parte D nos piden la magnitud de la velocidad final, y eso sería v igual a raíz cuadrada de vx al cuadrado más vy al cuadrado. Es la magnitud del vector de velocidad final, así que esto es raíz cuadrada de 51.9 metros por segundo al cuadrado más negativo 62.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da 81.5 metros por segundo. Tenemos entonces la magnitud. La parte E sería calcular la dirección. Eso se hace a través de la tangente inversa de Vy sobre Vx. Por lo tanto, tenemos la tangente inversa de negativo 62.8 metros por segundo dividido entre 51.9 metros por segundo. El resultado de este cálculo es negativo 50.4 grados. Pero notemos que ese ángulo no está dado en posición estándar. Lo que debemos hacer primero es identificar dónde está ese ángulo, en qué cuadrante cae el vector de velocidad final, y notemos que Vx es positivo y Vy es negativo, y esto implica entonces que el ángulo Z está en el cuarto cuadrante. Y si está en el cuarto cuadrante, usamos la fórmula siguiente: ZV, que sería el ángulo medido desde la posición estándar, va a ser el ángulo obtenido por la calculadora más 360 grados. Por lo tanto, esto va a ser igual a negativo 50.4 grados más 360 grados. Y esto nos da 310 grados. Así que medido desde la posición estándar, este sería el ángulo. Aprovechamos para escribir entonces el vector de velocidad. V va a ser igual a 81.5 metros por segundo a un ángulo de 310 grados. Y esta es la velocidad de ese proyectil justo antes de golpear el suelo, lo que hemos llamado en este problema la velocidad final. Para la parte F, en esta parte nos están pidiendo la altura máxima que alcanza el proyectil. Así que, si vamos al dibujo original, voy entonces a subir esto hacia el principio del problema. La altura máxima que alcanza el proyectil básicamente es este punto aquí. Y si
¿verdad? Trazamos una línea vertical. Esto es lo que sería la altura máxima. En el caso de la altura máxima, tenemos que VY va a ser igual a 0 metros por segundo. El componente vertical de la velocidad siempre es 0 en ese punto. Así que podemos utilizar las ecuaciones de proyectil con el hecho de que si Y es Y máximo, entonces VY en ese punto va a ser igual a 0 metros por segundo. Así que la información que tengo además de eso es que Y0 es igual a 125 metros y que V0Y es igual a 39.1 metros por segundo. Usamos la ecuación cinemática de caída libre, en este caso VY cuadrado es igual a V0Y al cuadrado menos 2G por Y menos Y0. Y tenemos que si aplicamos la condición que hemos dicho, 0 en velocidad final va a ser igual a V0Y al cuadrado menos 2G por Y máximo, que sería la altura máxima, menos Y0. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. 0 es igual a V0Y al cuadrado menos 2G por Y máximo menos Y0. Y debemos despejar para Y máximo. De nuevo, esto lo hemos hecho ya en múltiples ocasiones en los videos anteriores. No voy a repetir el cálculo aquí. Los refiero entonces a los videos de caída libre en específico para que ustedes vean cómo se despeja esta fórmula. El resultado sería el siguiente. Y es igual, Y máximo, ¿verdad? Sería igual a Y0 más V0Y al cuadrado sobre 2 veces G. Y esto sería igual, sustituyendo los números, a 1 a 125 metros más 39.1 metros por segundo elevado al cuadrado dividido entre 2 por 9.80 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos da 203 metros. Así que esta sería la altura máxima del proyectil respecto al suelo.